Eran las 3 de la madrugada cuando me desperté bruscamente, bañado en sudor, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sabía que no era un simple sueño. Lo que había presenciado era demasiado vívido, demasiado desgarrador. Había estado en el infierno, y allí, entre lamentos y fuego, vi a Neymar, el ídolo de millones, atrapado en una eternidad de tormento. Si alguna vez has sentido que la fama o el éxito pueden desviar a alguien del propósito divino, escribe en los comentarios: solo Cristo salva. Quiero saber quién está despierto espiritualmente en estos tiempos de engaño. La visión comenzó con un sonido ensordecedor, como un rugido mezclado con llantos. Fui arrebatado, llevado por el Espíritu a un lugar de oscuridad espesa, donde no existía consuelo, ni tiempo, ni salida. A mi alrededor, las almas clamaban por misericordia que ya no podían alcanzar. Caminaba por un valle de ceniza, donde cada paso dolía y los gritos perforaban el alma. Ángeles caídos se reían enloquecidos, arrastrando figuras deformadas por el pecado. De pronto, una luz rojiza iluminó una celda de fuego, y allí estaba él, Neymar, roto, desfigurado por el dolor, encadenado por su propia gloria. Me miró. Sus ojos no pedían fama, ni goles, ni cámaras. Pedían perdón. Pero ya era tarde, el juicio había sido pronunciado. Me estremecí. Recordé las palabras del Maestro. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. Y entendí. Neymar había cambiado la eternidad por aplausos temporales. Escuché voces demoníacas que lo rodeaban. Adoraste el estadio más que al altar. Te postraste ante contratos, no ante la cruz. Y él gritaba: ¡No sabía! Nadie me dijo la verdad. Pero ya no había redención. El tiempo de la gracia había pasado. Y el silencio del cielo era el eco más aterrador. La escena era insoportable. Pensé en cuántos lo siguen, lo imitan, lo veneran, sin saber que están siendo arrastrados por el mismo camino de destrucción. El infierno no es una metáfora, no es una historia para asustar niños. Es real. Y lo vi con mis propios ojos. Vi multitudes cayendo como lluvia en ese abismo. Muchos rostros famosos, no por sus pecados públicos, sino por su rechazo privado al Salvador. Neymar era uno más en ese desfile de condenación. No fue el fútbol lo que lo condenó, sino el orgullo, la autosuficiencia, la idolatría. Un ángel me habló. Su voz era como truenos en la distancia. Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Todos comparecerán ante el trono. Ni talento, ni fortuna, ni prestigio servirán de defensa cuando el libro de la vida sea abierto. Lloré, no por él solamente, sino por todos los que están vivos hoy y caminan confiados hacia el mismo destino, porque creen que ser buenos o famosos es suficiente, porque piensan que pueden dejar a Dios para después. Pero el infierno no espera. El reloj de la eternidad no se detiene. Vi niños, jóvenes, adultos, todos fascinados por las estrellas del mundo, y entendí por qué el enemigo invierte tanto en entretenernos, para adormecer nuestras almas. Neymar era una pieza más de esa maquinaria. Su caída no fue instantánea, fue progresiva. Su corazón se enfrió mientras el mundo aplaudía. Recordé el Salmo 1.
Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Neymar se rodeó de quienes amaban más el dinero que la verdad. Nadie le advirtió, o si lo hicieron, él no escuchó. Y ahora, en ese lugar de desesperación, daría todo por volver y arrepentirse. Una fuerza invisible me alejó de aquel lugar. Desperté con lágrimas en los ojos y una misión ardiendo en el pecho. No puedo callar. Esta generación necesita escuchar. Aún hay tiempo. Aún hay gracia. Pero pronto, muy pronto, la puerta se cerrará como en los días de Noé. Este testimonio no es una condena, es un grito de alerta. No se trata de Neymar solamente. Se trata de ti, de mí, de todos los que estamos vivos. Hoy tienes la oportunidad de elegir. Mañana puede ser demasiado tarde. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Ningún influencer, ningún ídolo deportivo, ningún logro personal podrá salvarte cuando estés frente al trono del juicio. Vuelve a Dios, hoy, mientras aún respiras, mientras tus lágrimas pueden ser escuchadas en el cielo. No te engañes pensando que tienes tiempo. El infierno está lleno de personas que pensaban igual. Si sentiste algo mientras leías esto, no lo ignores. Comenta abajo: Cristo viene pronto, y comparte este testimonio. Que esta advertencia llegue a quienes aún pueden escapar del fuego. Sentí que mi espíritu aún temblaba por dentro, como si hubiera tocado el borde de la eternidad con los dedos. Aunque mi cuerpo había regresado al mundo físico, una parte de mí seguía allá, escuchando los ecos de condenación, el crujir de dientes y la desesperación de aquellos que habían despreciado el llamado de la cruz. Mi alma no podía olvidar el rostro de Neymar, no como lo muestran las revistas, sino como lo vi allí, solo, quebrantado, derrotado eternamente. Las imágenes se repetían en mi mente como un relámpago perpetuo. No era un castigo injusto, no era una venganza divina, era el resultado natural de una vida sin arrepentimiento. Muchos lo vieron levantar trofeos, pero no vieron cuántas veces el Espíritu Santo lo llamó en silencio. No escucharon las lágrimas de su madre en oración. No supieron cuántas veces Dios le ofreció redención. Las cadenas que lo ataban eran simbólicas, pero a la vez terriblemente reales. Eran promesas rotas, palabras vanas, decisiones hechas por orgullo. Vi cómo cada eslabón era forjado con la adoración que recibió, con cada vez que prefirió la ovación del mundo antes que el llamado de lo alto. Vi contratos firmados con la tinta del ego, no con la sangre del Cordero. Las voces que lo rodeaban en el infierno no eran solo demonios, eran personas que lo siguieron, que justificaron su estilo de vida, que dijeron: no importa, él cree en Dios. Pero creer no es suficiente. Hasta los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. El infierno no se llena solo de ateos, sino también de religiosos tibios, de celebridades sin fruto, de corazones que dijeron: mañana. Recordé momentos de su vida pública, entrevistas donde decía: toda la gloria a Dios, mientras sus actos glorificaban el yo. Esa contradicción era un eco amargo en el lugar donde lo encontré. Cada palabra vacía se convirtió en testimonio contra él. Cada oportunidad desperdiciada se volvió una acusación. Las tinieblas no olvidan,
Vi a otros a su alrededor, figuras del deporte, del entretenimiento, empresarios, políticos, todos unidos por el mismo hilo. Vivieron para sí, murieron sin Cristo, y el infierno no hace distinción. Allí no hay clases sociales ni privilegios, solo eternidad dividida entre salvación o perdición. Un niño se me acercó en la visión, con ojos vacíos, consumido por la oscuridad. Me dijo con voz tenue, yo lo admiraba, quería ser como él, pero nunca conocí al verdadero Dios. Sentí una punzada en el corazón. No era solo Neymar quien estaba perdido, eran todos aquellos que fueron arrastrados por su ejemplo sin dirección. Me pregunté si alguna vez alguien le predicó la verdad completa, si alguna vez se enfrentó a un evangelio que no le acariciara el ego, sino que lo llamara al quebrantamiento. Porque hay un tipo de predicación que adormece y otro que despierta. El primero hace famosos, el segundo hace salvos. Vi una imagen de la cruz, lejana, difusa. Era como si él alguna vez la hubiera contemplado, pero luego hubiera girado el rostro, como aquellos discípulos que abandonaron a Jesús cuando sus palabras fueron demasiado duras. Juan 6:66. Porque seguir a Cristo no es moda, es renuncia. Y Neymar no quiso perder lo que el mundo le ofrecía. Sentí una presencia detrás de mí. Era el mismo Jesús. No lo vi con claridad, pero su voz me atravesó. Muchos son llamados, pocos escogidos. Mateo 22:14. Me mostró un libro. No tenía su nombre. Me quebré. Quise rogar por él, pero entendí que no estaba en mi poder cambiar su destino. Solo podía hablar a los vivos. Fui testigo de algo más. Una conversación que nunca ocurrió. Una noche donde él estuvo a punto de arrodillarse, solo, en una habitación de hotel. El espíritu lo tocó, sus ojos se humedecieron, pero alguien llamó por teléfono. Una fiesta, una salida. Eligió apagar la voz de Dios. Esa noche fue una bifurcación que selló un camino. Vi cuántos pactos firmó con el mundo, no con sangre, sino con decisiones. Cada vez que aceptó ser exaltado en lugar de humillarse, cada vez que prefirió el palco antes que el altar. No fueron decisiones grandes, fueron pequeñas concesiones diarias. Pero el infierno se alimenta de esas rendiciones. En otra escena, lo vi hablando de Dios frente a cámaras mientras su corazón estaba lleno de vanidad. No juzgué, solo lloré, porque entendí que hay un abismo entre mencionar a Jesús y vivir para Él. Neymar decía Dios, pero nunca se rindió por completo, y eso lo condenó más que su fama. Vi cómo sus talentos, dados por el Creador, fueron usados para construir su propio trono, no el reino. En el infierno, esos dones se convirtieron en su acusación. Fuiste creado para glorificarme, decían las voces celestiales, pero preferiste glorificarte a ti mismo. Me dolió profundamente entender que no fue solo Neymar quien cayó, sino toda una generación influenciada por sus pasos. El infierno estaba lleno de jóvenes que lo idolatraron, que imitaron sus excesos, que olvidaron a Dios mientras veneraban a un hombre. Vi iglesias enteras que lo usaban como ejemplo de fe sin discernir sus frutos. Líderes espirituales que celebraban sus gestos religiosos sin confrontar su vida. Esa complicidad silenciosa también tenía su eco en el abismo, porque cuando el evangelio es diluido, el infierno se agranda. Regresé de esa visión con un peso indescriptible. No era
Miedo era urgencia, porque lo que vi no fue simbólico, fue real. Vi lo que la mayoría se niega a creer. Y supe que no podía quedarme en silencio. Esta generación necesita ser sacudida, despertada del letargo espiritual. Neymar fue un símbolo, un aviso, un espejo. No para que lo juzguemos, sino para que examinemos nuestras propias vidas. Porque si él, con todo lo que tenía, terminó así, ¿cuánto más debemos temer aquellos que vivimos sin rendición total? Cerré los ojos, respiré profundamente y oré como nunca antes. Señor, despierta a tu pueblo, abre los ojos de los ciegos, salva mientras aún hay tiempo, porque el infierno es eterno y la fama no compra la salvación. Solo la sangre de Cristo puede hacerlo. En los días que siguieron, no pude hablar con nadie. Guardé silencio, aunque mi alma gritaba por dentro. Miraba a las personas en la calle, en los buses, en los centros comerciales, y veía rostros perdidos sin saberlo. Sonreían, compraban, se tomaban fotos, pero no sabían lo que se les venía encima. El infierno era más real que todo eso, más cercano, más urgente. Empecé a ver la vida con otros ojos. Ya no podía ver a las celebridades como Antes, detrás del maquillaje, los millones y los aplausos, vi almas frágiles, ignorantes del destino que les espera si no se rinden a Cristo. el mundo los admira, pero el cielo llora por ellos, y el infierno los espera con las puertas abiertas, disfrazado de éxito. Me pregunté cuántos más estaban allí, ocultos en ese abismo ardiente. ¿Cuántos de los que vemos en la televisión, en los escenarios, han cruzado ya el umbral sin haber conocido verdaderamente a Jesús? Y peor aún, ¿cuántos de nosotros nos dejamos arrastrar por su estilo de vida sin discernir el peligro? Dios no me mostró a Neymar para que lo juzgara, sino para que advirtiera. Él fue el rostro de una generación perdida. Un ídolo levantado por multitudes que prefieren hombres antes que al Salvador. Como en tiempos de Moisés, cuando el pueblo hizo un becerro de oro para adorarlo. El corazón del hombre no ha cambiado. Recordé lo que dijo Pablo. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. ¿Cómo puede entonces un templo construirse sobre la vanidad, el orgullo y la autoexaltación? El infierno está lleno de templos caídos, construidos con ladrillos de arrogancia. Neymar tuvo miles de oportunidades. Fue tocado, advertido, amado por Dios. No fue ignorancia lo que lo condenó, fue indiferencia. Su corazón se endureció con cada ovación, con cada aplauso que sustituyó la voz del Espíritu. Y cuando quiso escucharla, ya era demasiado tarde. El tiempo de arrepentirse había pasado. Vi que, en muchas ocasiones, estuvo rodeado de personas que conocían la verdad, pero guardaron silencio. Tal vez por miedo a perder su amistad o por no incomodar. Pero el silencio también es una traición. Cuando callamos la verdad, entregamos al otro al juicio sin defensa, y el juicio de Dios no se puede negociar. También vi pastores que lo defendían, usaban su imagen para atraer jóvenes, como si su popularidad pudiera convertir a alguien. Pero el Evangelio no necesita estrellas, necesita cruz. No precisa celebridades, necesita corazones rendidos.
y ese evangelio que aplaude ídolos será juzgado con doble severidad. Lloré por los millones que lo siguen sin saber a dónde los lleva, porque una vida sin fruto, sin obediencia, sin santidad, no es ejemplo de fe. El infierno no se conmueve por tatuajes religiosos ni frases en las redes sociales. Lo único que lo detiene es un corazón quebrantado y lavado por la sangre del Cordero. Vi una última escena antes de salir de esa visión. Era un campo de fútbol inmenso, cubierto de niebla. Miles lo aclamaban, pero mientras corría, el suelo comenzaba a abrirse. Cada paso lo acercaba más al abismo. La multitud no lo veía, solo aplaudía. Solo yo podía ver la grieta crecer. Nadie lo detenía. Nadie gritaba: ¡alto! Y entonces cayó. Esa caída resonó como un trueno en mis oídos. No fue física, fue espiritual. Fue el descenso final de un alma que rechazó la redención. No por odio, sino por orgullo. No por ignorancia, sino por idolatría. Fue un eco de tantas vidas que hoy caminan sobre grietas invisibles sin darse cuenta. Entendí que el enemigo no necesita perseguirnos con violencia cuando puede seducirnos con fama. No necesita espadas cuando tiene micrófonos. No necesita cárceles cuando ofrece plataformas. El infierno moderno no es fuego y azufre solamente. A veces tiene forma de contratos millonarios y likes en redes sociales. Regresé de esa experiencia con el alma desgarrada. El peso de lo que vi no me abandonó. No era una visión cualquiera. Era una advertencia urgente. Porque estamos viviendo en los últimos días, y la tibieza espiritual ha contaminado incluso a los que dicen amar a Dios. Hoy, más que nunca, entendí por qué Jesús dijo: el camino que lleva a la vida es estrecho y pocos lo hallan. Mateo 7:14. No porque Dios sea injusto, sino porque pocos están dispuestos a dejarlo todo. La fama, el dinero, el reconocimiento, todo debe quedar atrás si queremos seguir al Maestro. Vi también el rostro de Jesús, no de juicio, sino de dolor. Él había amado a Neymar, le había hablado muchas veces desde su infancia, le envió profetas, lo visitó en sueños, tocó su conciencia en momentos clave, pero él resistió. Eligió las luces del mundo antes que la luz verdadera. Sentí compasión, pero también un fuego santo dentro de mí. Una ira santa contra todo sistema que glorifica a los hombres y oculta a Cristo. Contra toda predicación vacía que endulza los oídos, pero no transforma corazones. Contra toda idolatría moderna disfrazada de éxito. Desde ese día, he vivido con una urgencia que no se puede apagar. Sé que muchos me criticarán por hablar así, pero no temo, porque vi el infierno, lo sentí, y no deseo que nadie, ni siquiera mi peor enemigo, termine allí. Menos aún aquellos que fueron puestos como ejemplo para una generación. No sé cuánto tiempo me queda en esta tierra, pero usaré cada segundo para decir lo que muchos no quieren escuchar. El cielo no es para los populares, es para los arrepentidos. El infierno no es para los peores, es para los que no creyeron de verdad. Neymar fue solo un rostro más. Pero hoy tú estás leyendo esto y aún estás a tiempo. Nunca olvides lo que Dios me mostró. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino.
y muchos que hoy son aplaudidos por millones serán olvidados por el cielo, porque allá solo entran los que han sido lavados, rotos, rendidos ante el Cordero, no los famosos, sino los fieles. Desde aquella experiencia, cada día se ha convertido en un recordatorio viviente de lo que vi. No puedo caminar entre multitudes sin pensar en cuántos de esos rostros sonrientes están a un paso del mismo destino. El infierno no está lejos, está detrás de cada corazón endurecido, cada alma que vive sin temor de Dios, cada persona que cambió la verdad por una mentira cómoda. He comenzado a observar incluso dentro de las iglesias una preocupación creciente. Muchos se han contaminado con la admiración hacia los ídolos modernos. Aplauden a cantantes que mezclan lo santo con lo profano, invitan a deportistas famosos que nunca han confesado arrepentimiento y aplauden discursos vacíos porque llevan una camiseta con el nombre de Dios. Pero el cielo no se compra con marketing, se conquista con santidad. Dios me mostró cómo el infierno aplaude cuando un líder cristiano exalta a una celebridad que no ha nacido de nuevo. Es como si se le diera a esa alma una etiqueta de salvación falsa, una ilusión de seguridad que lo adormece, lo anestesia. Neymar no necesitaba aprobación humana, necesitaba confrontación divina. Pero pocos se atrevieron a hablarle la verdad. Vi un instante específico de su niñez. Tenía unos 8 años. En una iglesia humilde, una mujer oraba por él con lágrimas. Fue su abuela quien clamaba al cielo para que su vida fuera instrumento de Dios. En ese momento, un ángel anotó su nombre en un libro como una promesa de destino, pero con los años, esa promesa fue olvidada, enterrada bajo fama, contratos, vanidad. El infierno no se llenó de golpe. Fue un camino lento, una distracción aquí, una excusa allá. El enemigo es astuto. No nos arrastra con violencia, nos adormece con halagos. A Neymar lo exaltaron tanto que olvidó quién era. Perdió su identidad eterna por una identidad construida por los hombres. Y cuando quiso buscar su propósito, ya era tarde. La voz de Dios había sido silenciada por el ruido de los aplausos. Cada gol era un paso más lejos del altar. Cada entrevista era una oportunidad perdida de testificar con poder. Y aunque mencionaba a Dios, su corazón no estaba rendido. Era un lenguaje aprendido, una costumbre vacía. El infierno se burlaba de esas palabras sin peso. Vi también cómo muchos jóvenes eran seducidos por su imagen, usaban su nombre como símbolo de éxito, su estilo de vida como modelo. No sabían que imitaban a un hombre sin dirección, sin paz, sin un ancla eterna. Y el infierno se llenaba de clones, almas que lo siguieron hasta el borde del abismo. Un día, mientras oraba, escuché claramente al Espíritu decirme: Él no está solo en esa condición, hay miles como Él, y millones que lo siguen. No calles. Fue entonces cuando comprendí que esta visión no era una carga individual, sino una alarma profética, una trompeta que debía sonar sin temor. Las tinieblas odian que se exponga la verdad. Desde que comencé a compartir lo que vi, he sentido una presión espiritual constante. Ataques, burlas, desprecios. Pero si callara, traicionaría lo que mis ojos vieron. El cielo fue testigo de mi llamado. No puedo traicionar esa misión por comodidad o aceptación. Neymar fue una advertencia.
un reflejo del precio de ignorar la voz de Dios. Él creyó tener tiempo, creyó que podía mezclar a Dios con el mundo. Pero no se puede servir a dos señores, Mateo 6:24. El alma que se divide termina siendo tragada por lo que más ama, y en su caso fue la fama la que se volvió su sepultura eterna. Una vez, en otra oración profunda, vi un río. Era caudaloso, lleno de rostros felices, riendo, bailando. Pero el río desembocaba en un precipicio, y uno de esos rostros era Neymar, guiando la corriente con alegría inconsciente. No era maldad, era ignorancia espiritual, era un alma ciega guiando a otros ciegos, y todos caían. Muchos dirán, ¿quién eres tú para hablar así de él? Y respondo con temblor, no soy nadie, pero fui testigo. Fui llevado para ver lo que se esconde detrás de las luces. No me deleita su caída, me duele. Pero la verdad debe ser dicha, porque si uno solo se arrepiente al escuchar esto, habrá valido la pena. He buscado señales de cambio. He orado por un milagro, pero las decisiones son personales. Dios no obliga a nadie. Él toca, llama, insiste, pero no empuja. Y Neymar eligió su camino. Nadie podrá decir que no fue advertido. Sus lágrimas en el infierno no eran de sorpresa, eran de reconocimiento tardío. Y entonces entendí algo profundo. Cada ídolo que el hombre levanta en la tierra se convierte en un acusador en el cielo, porque cada vez que se le dio más valor que a Cristo, el cielo escribió, reemplazo. Neymar no quiso ser un instrumento de Dios, quiso ser su propia gloria, y eso lo destruyó. Vi también el dolor de sus seres queridos, muchos de ellos, sinceros, quebrantados, orando por él. Pero llega un momento donde ni la oración ajena puede salvar a quien ha sellado su propio destino. La salvación es personal, no heredada. Nadie entra al cielo por los méritos de su madre o el llanto de su abuela. Ahora, cuando veo una multitud gritar su nombre, siento un escalofrío. Ya no escucho entusiasmo, escucho ecos de advertencia. Porque ese nombre, que fue grande en la tierra, no tiene peso en la eternidad. Allí, lo único que importa es si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15. El infierno no fue creado para él. Fue creado para Satanás y sus ángeles. Mateo 25:41. Pero muchos humanos han elegido acompañarlo. Y cada vez que rechazamos el arrepentimiento, nos acercamos un paso más a ese destino. Neymar solo es un ejemplo visible, pero hay millones invisibles caminando hacia la misma condena. Dios sigue hablando, a través de sueños, visiones, su palabra. Pero el hombre moderno ha dejado de escuchar. Prefiere voces humanas, influencers, Líderes populares. La voz del Espíritu ha sido reemplazada por algoritmos. y el infierno aplaude en silencio mientras millones duermen. Desde esa noche, mis oraciones cambiaron. Ya no oraba pidiendo bendiciones ni respuestas para mis propios problemas. Oraba por misericordia, por los perdidos, por las almas que, como Neymar, han sido envueltas por un sistema diseñado para destruirlos con aplausos. Porque entendí que el mayor juicio no siempre viene con violencia, sino con fama sin propósito eterno. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, sentía un estremecimiento en lo profundo de mi ser. No por idolatría, sino por el peso de lo que había visto. Su historia era un espejo roto
donde miles de jóvenes se miraban sin saber que estaban siendo arrastrados por la misma corriente. La fama había sido su altar y él su propio sacrificio. Comencé a interceder por otras figuras públicas. El Señor me mostró que Neymar era solo uno entre muchos. Actores, cantantes, deportistas, líderes, todos atrapados en una red invisible. No eran libres, aunque el mundo creyera que lo eran. Eran esclavos de una estructura demoníaca que recompensa con oro lo que cobra con almas. Vi cómo algunos eran visitados por ángeles durante la madrugada. Escuchaban susurros, sentían el toque de Dios, pero al amanecer todo era olvidado entre contratos, cámaras y tentaciones. El infierno trabaja en silencio, mientras el cielo espera una respuesta que casi nunca llega. Algunos, como Neymar, habían sido llamados desde la infancia. Tocaron iglesias, escucharon profecías, sintieron la presencia de Dios. Pero la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron más rápido, sofocaron la verdad, la asfixiaron con vanidad, la enterraron bajo cifras millonarias y elogios huecos. Me pregunté muchas veces cómo es posible que tantos cristianos sigan a estas personas, los admiren, los imiten, sabiendo que sus frutos no glorifican a Dios. La respuesta era simple y dolorosa. La ceguera espiritual se ha vuelto una plaga en medio del pueblo que dice conocer la verdad. El discernimiento murió donde nació la admiración ciega. En otra visión, el Señor me permitió ver un estadio lleno. La multitud no aclamaba a un equipo, sino a un solo hombre. Las luces brillaban, los fuegos artificiales estallaban en el cielo, pero debajo del césped había fuego. Era un engaño perfecto, una trampa luminosa. Y Neymar estaba en el centro, sin saber que el suelo se abría poco a poco. Nadie le gritaba que parara, nadie lo advertía. Todos estaban demasiado entretenidos. Hasta que el fuego brotó, el espectáculo terminó y el silencio cayó sobre miles de rostros en shock. Fue una advertencia profética, no sobre un partido, sino sobre el estado espiritual de nuestra generación, entretenida mientras arde. La tibieza se ha convertido en la norma. Muchos cristianos ya no lloran por los perdidos. Prefieren fotos con sus ídolos antes que clamar por sus almas. La cultura ha sustituido la cruz, lo viral ha reemplazado lo sagrado, y mientras tanto, el infierno se expande como un cáncer invisible. Neymar no fue el primero y tristemente no será el último. Pero fue una muestra dolorosa de lo que sucede cuando un corazón creado para la gloria de Dios es corrompido por los aplausos humanos. Él no se rebeló contra Dios abiertamente, solo se olvidó de Él. Y el olvido también es pecado cuando es deliberado. Las lágrimas que vi en su rostro no eran fingidas, eran reales. Él comprendía el error, pero ya no podía retroceder. Esa es la tragedia del infierno, la memoria intacta. Recordar cada oportunidad, cada mensaje ignorado, cada decisión tomada sin oración, cada promesa rota. El tormento no está solo en el fuego, sino en la conciencia. El infierno no es solo castigo, es justicia eterna. No hay favoritismos. No importa si el mundo te aplaudió. Lo que importa es si el cielo escribió tu nombre. Y Neymar, en esa visión, era un nombre ausente del libro que importa.
Su fama fue inmensa, pero su alma ausente del reino. Vi también rostros anónimos, personas sencillas que jamás fueron conocidas en la tierra, pero que en el cielo eran celebradas, porque vivieron para Cristo, aunque el mundo nunca las nombró. El contraste era brutal. Mientras los famosos eran olvidados por el cielo, los humildes eran abrazados por la eternidad. Todo esto me cambió. Ya no puedo perder tiempo en discusiones sin fruto. Mi urgencia es que el mundo despierte, que el cuerpo de Cristo despierte, que dejemos de buscar inspiración en celebridades y volvamos a buscar al Espíritu Santo, porque los tiempos se acortan y el engaño se disfraza de éxito. Neymar tuvo luz, tuvo acceso a la verdad, pero eligió apagarla. Y cuando un hombre apaga la luz que Dios le da, las tinieblas no tienen piedad, lo devoran, lo celebran y lo exhiben como trofeo. Vi a demonios haciendo fiesta sobre su caída, no por odio personal, sino por el daño que su ejemplo había causado a millones. Un solo hombre puede arrastrar a multitudes al error. Por eso Dios es severo con los que tienen influencia. No todos deberían desear ser líderes, porque recibirán mayor juicio. Santiago 3:1. Neymar lideró, sin saberlo, a una generación hacia la ruina. Y ahora su figura permanece como advertencia para los que aún pueden elegir. A veces me preguntan si aún hay esperanza para personas como él. Y mi respuesta es sí, mientras haya vida. Pero en la visión lo vi ya del otro lado, lo vi sin retorno. No porque Dios no lo amara, sino porque él cruzó demasiadas veces la línea sin arrepentirse. Porque la puerta de la gracia se cierra también. Y cuando se cierra, nadie la abre. Yo no conocía a Neymar personalmente. Nunca lo vi cara a cara, pero en esa visión sentí que conocía su alma. Vi lo que Dios vio, y eso me rompió. Porque detrás del brillo había un niño que una vez creyó, un joven que sintió la presencia de Dios, un hombre que ignoró su llamado, una vida que pudo cambiar el mundo para Cristo, y no lo hizo. Hoy sigo orando, no por su fama, no por su carrera. Oro por los que lo siguen, por los que aún están a tiempo, por los que creen que el éxito es señal de bendición, porque el infierno no respeta contratos, solo teme al quebrantamiento verdadero, y mientras haya uno solo dispuesto a rendirse, el cielo aún puede celebrar. Una madrugada, mientras meditaba en todo lo que había visto, el Señor me habló en lo profundo de mi espíritu. Despierta a los que duermen, grita lo que has visto, no temas sus rostros. Fue como un fuego en mis huesos. No podía quedarme con esta revelación encerrada en mis pensamientos. Debía soltarla, aunque doliera, aunque muchos no comprendieran, aunque me acusaran de juzgar. La condena de Neymar no fue una sentencia precipitada, sino el resultado acumulado de 1000 decisiones sin arrepentimiento. El cielo registra lo que los hombres ignoran. Vi cómo cada momento en que el Espíritu Santo intentó hablarle fue anotado. Cada vez que cerró su corazón, cada oportunidad que despreció, cada mensaje que desvió con una sonrisa ante las cámaras. Me dolió ver que mientras miles se disputaban una camiseta con su firma, su alma se perdía sin que casi nadie intercediera
por su salvación. Había multitudes orando por sus goles, por sus contratos, por sus títulos, pero muy pocos clamaban por su alma. El mundo celebraba su carrera, pero el cielo lloraba su destino. También entendí que Dios no actúa con favoritismos. Él no es impresionado por la fama ni por el talento. No se conmueve por estadísticas, trofeos o récords. El corazón contrito y humillado no despreciará, Salmo 51:17, pero un corazón altivo, aunque diga Dios con los labios, será resistido. En otra visión, vi a Neymar en un escenario celestial, no como un ídolo, sino como un alma enfrentando la verdad. Delante del trono, sus argumentos caían uno por uno. No podía justificar su silencio, su orgullo, su lejanía. Y detrás de él, una multitud que lo siguió sin cuestionar. La responsabilidad era gigantesca. Él no cayó solo, arrastró generaciones. Fue entonces que escuché un susurro celestial. Cada influencia no usada para mi gloria se convierte en peso de juicio. Neymar fue llamado a ser luz, pero prefirió ser estrella. Las estrellas caen, la luz permanece, y él se apagó en el momento más oscuro de su historia. Me pregunté si, en algún rincón de su conciencia, todavía quedaba un eco de la voz divina. Porque incluso en el infierno, los recuerdos de la presencia de Dios son el tormento más profundo. Las canciones, los abrazos en la iglesia, las lágrimas de su niñez. Todo eso ahora se convertía en cuchillos que atravesaban su alma. Mientras el mundo diseñaba camisetas con su rostro, el reino diseñaba una historia que él nunca aceptó. Una historia de redención, de propósito eterno, de transformación. Neymar fue diseñado para ser un guerrero espiritual, pero eligió ser un espectáculo temporal. Lo eterno fue cambiado por lo efímero. El infierno no se llena solo de asesinos o perversos, se llena también de aquellos que escucharon la verdad y la ignoraron, de los que amaron más la gloria de los hombres que la de Dios. Juan 12:43. Neymar no negó a Dios con palabras, pero lo hizo con cada acto de soberbia, cada alianza con el mundo, cada vez que cayó cuando debía rendirse. Vi también cómo algunos querían justificarlo. Decían, Dios conoce su corazón. Pero el mismo Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. El corazón es engañoso. Lo que lo revela es la vida que produce. Y su vida, aunque admirada por muchos, no producía fruto digno de arrepentimiento. En mi espíritu, volví a ver esa grieta abrirse bajo sus pies, como una tierra cansada de sostener una alma sin propósito. No fue un castigo impensado, fue una consecuencia inevitable. La tierra misma clama cuando un hombre se aleja de su destino eterno. Y Neymar, al ignorar su llamado, activó ese juicio. Sentí un dolor tan profundo que por días no pude comer. No era solo por él. Era por todos los Neymars anónimos del mundo. Jóvenes llenos de potencial, llamados a transformar su generación, pero atrapados en la adicción al reconocimiento. Cambiaron la cruz por una cámara, la humildad por los aplausos. En otro momento, el Espíritu me llevó a una escena impactante. Una iglesia llena de jóvenes adorando con canciones modernas. En las pantallas, imágenes de Neymar junto a frases como Dios es fiel y Él cree en Cristo. Pero vi que muchos de esos jóvenes imitaban su conducta, no su fe. Porque la fe sin transformación es solo una máscara.
El enemigo ha sabido usar a figuras públicas para distorsionar el Evangelio. Una fe superficial, emocional, sin fruto ni obediencia. Y muchos pastores han permitido que estas figuras sean elevadas como modelos sin evaluar su testimonio. La Iglesia se ha hecho cómplice del silencio, y por eso también será sacudida. Dios me mostró que el juicio comienza por su casa. 1 Pedro 4:17. Si no despertamos ahora, será demasiado tarde. Neymar fue una advertencia viva, un grito del cielo disfrazado de escándalo deportivo. Pero no todos lo vieron. No todos quisieron entender. Me volví más radical en mi búsqueda. No puedo vivir como antes. No puedo celebrar lo que el cielo lamenta. No puedo callar lo que el Espíritu grita. Esta generación necesita verdad, no entretenimiento. Necesita lágrimas en el altar, no ídolos en las pantallas. Sigo orando por los ciegos, por los tibios, por los que aún creen que se puede servir a Dios y al mundo. No hay punto medio. Neymar es la prueba de que el alma más exaltada por el mundo puede ser la más olvidada en la eternidad. Y eso debe estremecer nuestras entrañas. Si alguna vez él pudiera escuchar esto, yo solo le diría: aún puedes volver, si el aliento sigue en ti. Aún hay sangre en la cruz. Pero debes correr, debes gritar, debes rendirte sin condiciones, porque el tiempo no espera y el infierno no negocia. Porque aunque lo vi en el abismo, también sé que el poder de Dios puede rescatar incluso al que se hundió más profundo, si tan solo se arrepiente. Desde entonces he aprendido a callar en momentos en los que antes debatía. Ya no discuto con quienes defienden a Neymar o lo consideran un cristiano diferente, porque entendí que hay una venda espiritual tan gruesa que solo puede ser rota por el quebranto, no por argumentos. A veces, el alma necesita tocar fondo para abrir los ojos, y algunos no despiertan ni con la voz del trueno. En mis noches más solas, aún oigo su grito. No era un grito de rabia, ni siquiera de dolor físico. Era el grito de quien entendió, demasiado tarde, que el tiempo de gracia se había terminado. Era un eco que perforaba el silencio con una mezcla de desesperación y reconocimiento. Sabía que había perdido su oportunidad, y esa conciencia lo devoraba más que el fuego. Una vez más me vi frente a la visión del estadio, pero esta vez estaba vacío. El césped era seco, las gradas oscuras, las luces apagadas. Allí solo quedaba un silencio fúnebre. Lo que antes fue escenario de aplausos, ahora era símbolo de juicio. El lugar que lo exaltó se volvió su sepulcro espiritual. Donde fue adorado, ahora era olvidado. En el centro del campo, una Biblia cerrada descansaba. Nadie la había abierto. Había estado allí todo el tiempo, invisible a los ojos que solo buscaban fama. Sentí que el Espíritu me decía: esta fue la respuesta. Que él ignoró. En esa Biblia, tal vez regalada por alguien con amor, estuvo la llave para cambiar su destino. Pero nunca fue prioridad. Recordé la parábola del rico y Lázaro. El rico, en tormento, rogaba que alguien advirtiera a sus hermanos para que no llegaran allí. Y Neymar, en mi visión, parecía suplicar lo mismo. No con palabras, sino con su estado, con su presencia condenada. Era un mensaje viviente.
No sigan mis pasos. No repitan mi historia. Lloré por la iglesia tibia, por los púlpitos que vendieron la verdad por aceptación, por los líderes que usaron a Neymar como carnada sin preocuparse por su alma. ¿De qué sirve llenar auditorios si los corazones están vacíos? ¿De qué vale atraer multitudes si el Espíritu Santo no puede habitar en medio de tanta apariencia? Dios no busca estrellas, busca siervos, no busca influencers, busca intercesores. Neymar tuvo la oportunidad de ser voz profética para su generación, pero eligió ser eco del mundo, y todo eco desaparece. Solo la voz permanece, la voz de los que mueren a sí mismos para que Cristo viva en ellos. Vi, en otra escena espiritual, a una multitud en el juicio final. Neymar estaba entre ellos. No tenía ya los tatuajes visibles, ni el uniforme, ni la sonrisa de televisión. Solo era un alma desnuda, temblando ante la verdad eterna, y detrás de él una fila interminable de rostros que lo habían seguido sin cuestionar. Ahora lo miraban con una mezcla de odio y tristeza. Sus seguidores no lo acusaban por maldad, sino por decepción. Nos hiciste creer que estabas bien, con Dios, parecían decir. Nos hiciste pensar que bastaba mencionar su nombre para estar salvos. Y eso era lo más terrible, el engaño involuntario. Porque Neymar nunca se declaró enemigo de Dios, solo fue indiferente. Y esa indiferencia se convirtió en una cadena para muchos. El juicio del cielo no será mediado por likes ni por popularidad. Todo será expuesto. Las intenciones, los silencios, las motivaciones ocultas. Y Neymar, que vivió en medio de luces, será examinado por la luz que todo lo revela. Porque nada está oculto delante de aquel a quien daremos cuentas. Hebreos 4:13. Desde esa visión comencé a tener encuentros con jóvenes quebrantados. Me escribían llorando, diciendo que habían seguido su ejemplo, que lo habían defendido, que creían que podía vivir a su manera con Dios. Pero ahora estaban despertando. Entendían que la salvación no es moda, es cruz. No es emoción, es obediencia. Dios comenzó a usar mi testimonio como espada. No para herir, sino para cortar lo que estaba podrido. Las máscaras caían, los ídolos eran derribados. Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta, ningún nombre humano puede mantenerse en pie. Y ese es el problema de esta generación. No ha conocido la gloria, solo ha conocido el show. Vi una última escena que me marcó para siempre. Era un campo, vasto, lleno de jóvenes con velas en la mano. Pero muchos de ellos apagaban sus llamas para correr detrás de una pantalla donde aparecía Neymar celebrando un gol. Mientras lo miraban, sus velas se consumían sin que se dieran cuenta. Fue una imagen clara. Su influencia apagaba el fuego de miles. Esa visión me estremeció, porque entendí que no se trataba solo de su destino eterno, sino del impacto devastador de una vida sin compromiso con Dios. El infierno no celebra tanto la condenación de uno como la ceguera colectiva que esa condenación genera. Un alma caída puede causar la caída de miles más. Desde entonces, no he dejado de hablar. Algunos se alejan, me llaman exagerado, radical, fanático, pero prefiero ser acusado por hombres que ignorado por el cielo. Si Neymar hubiera tenido a alguien que lo confrontara a tiempo, quizás su historia sería otra, pero muchos eligieron halagarlo. Yo elijo advertir.
Y si estas palabras llegan a él algún día, le suplico en lo profundo del espíritu: huye, corre, arrepiéntete, deshaz todo altar de orgullo, rompe con toda apariencia, porque aunque te vi en el infierno, también sé que el Cordero aún espera. Y si Él espera, hay una última posibilidad, una sola. Pero debes rendirte ya. No se trata de religión, ni de fama cristiana, ni de discursos inspiradores. Se trata de eternidad. Neymar conoció la palabra, la escuchó, la llevó en su cuerpo, pero no en su alma, y eso lo hundió. Porque Dios no busca tatuajes bíblicos, busca corazones transformados. No se impresiona con frases, sino con frutos. Y así sigo, cada día, con el fuego en el pecho. No por odio, sino por amor. Porque el amor verdadero no aplaude la condenación, la combate con la verdad. Neymar, si aún puedes leer esto desde este lado de la eternidad, no tardes más, porque el reloj de Dios no se detiene, y cuando la puerta se cierra, no hay más segunda mitad. Con el paso del tiempo, mis visiones se hicieron menos frecuentes, pero el peso de la que vi con Neymar jamás me abandonó. Era como una cicatriz espiritual, grabada en lo profundo de mi alma. No pasaba un solo día sin que algo me recordara aquella escena, una entrevista suya en la televisión, una camiseta en la calle, una conversación casual sobre fútbol. Todo se volvía un eco que me obligaba a recordar. A veces me preguntaba por qué el Señor me había mostrado algo tan fuerte. ¿Por qué a mí? ¿Por qué cargar con una imagen tan desgarradora de alguien tan conocido, tan idolatrado? Pero con el tiempo entendí que no era por él solamente. Era por todos los que caminan hacia ese mismo destino sin saberlo. Él era el rostro, pero el mensaje era para las multitudes. Un día, mientras caminaba por una calle del centro, vi a un grupo de jóvenes discutiendo sobre quién era el mejor futbolista del mundo. El nombre de Neymar surgió varias veces, con admiración y entusiasmo. Sentí un profundo dolor, porque sabía que no admiraban solo su talento, sino también su estilo de vida, su arrogancia disfrazada de carisma, su poder sin dirección espiritual. El enemigo había sido astuto, había vestido la perdición con éxito. Vi también cómo la iglesia moderna comenzó a copiar los modelos del mundo. En lugar de confrontar el pecado, lo decoraban con luces. En vez de predicar santidad, predicaban autoestima. Neymar era perfecto para ese molde. Famoso, aparentemente cristiano, emocional en entrevistas, pero sin una vida rendida. Era un ícono útil para una fe sin cruz. Durante un retiro de oración, una anciana se me acercó con lágrimas en los ojos. Me contó que había orado por Neymar por años, desde que lo vio jugar por primera vez. Ella lo vio como un instrumento de Dios, alguien que podía predicar con su ejemplo. Pero luego, con voz entrecortada, me confesó que algo dentro de ella le había dicho que su tiempo se había agotado. Fue como una confirmación profética, silenciosa, pero clara. En otra vigilia, mientras intercedíamos por los perdidos, sentí un peso tan fuerte en el espíritu que mis piernas no pudieron sostenerme. Caí al suelo, quebrado, y en mi mente vi de nuevo su rostro, solo, apagado, sin dirección. Era como si Dios aún me gritara: «Despierta a los que pueden evitar ese final», porque aunque Neymar ya había cruzado la línea, aún había quienes podían escuchar. Comencé a ver cómo otros jóvenes, con talentos similares,
estaban siendo tentados por los mismos demonios. Chicos que comenzaban en la música, en el deporte, en el arte, y que eran seducidos por la fama disfrazada de oportunidad. Y su modelo a seguir no era Cristo, era Neymar. Un Neymar exaltado por la iglesia, no por el cielo. En una visión posterior, vi una reunión de demonios. Sí, lo digo con temor, pero con claridad. Estaban celebrando estrategias para desviar almas. Uno de ellos mencionó su nombre. Neymar fue una de nuestras herramientas más eficaces, y el resto lo aplaudía. No por odio personal, sino por el impacto que tuvo en tantos corazones, cristianos tibios. Fue entonces que me estremecí de verdad, porque entendí que mientras nosotros discutimos si alguien es salvo o no, el infierno trabaja sin descanso. Ellos no se distraen, no se dividen, no pierden tiempo. Saben que cada alma cuenta y saben también que con una figura bien colocada pueden apagar miles de luces. Empecé a predicar con más firmeza. Ya no suavizaba el mensaje. Ya no usaba frases amables para no incomodar. Porque si lo que vi fue real, y sé que lo fue, entonces no hay espacio para medias verdades. Neymar me mostró que no basta con hablar de Dios. Hay que vivir para Él. Hay que morir al yo. Hay que rechazar todo lo que el mundo ofrece. Y lo más aterrador es que aún hoy muchos usan su nombre como prueba de que se puede tener a Cristo y al mundo. Si Neymar lo hace, yo también puedo, dicen. Pero no saben que lo que él representa es una tragedia disfrazada de éxito. No entienden que la condenación puede vestirse con lujos y que el infierno también puede tener patrocinadores. Vi también cómo su rostro era impreso en Biblias, camisetas cristianas, videos devocionales. El marketing lo había canonizado sin conversión. Y esa es la obra más perversa de este siglo: convertir la fe en un producto y a los ídolos en santos. Neymar no pidió ser adorado, pero tampoco lo evitó. No redirigió la gloria. La aceptó y con ella el juicio. Una noche soñé con una gran plataforma. Allí estaban muchos artistas y figuras públicas cristianas, pero por debajo de esa plataforma se abría una trampa. Solo los que caminaban con los ojos cerrados por la oración lograban cruzar. Neymar estaba allí, caminando con confianza, pero sin dirección espiritual. Cayó sin darse cuenta. Me dolió profundamente porque sabía que muchas veces Dios lo llamó. Vi momentos específicos en su historia donde el Espíritu Santo tocó su corazón. Después de una lesión, en medio de un escándalo, en una noche solitaria. Pero siempre hubo alguien que lo entretuvo, que lo desvió, que lo animó a seguir brillando en vez de rendirse. Y eso me lleva a otra revelación. Los responsables no son solo los que caen, sino también los que los animan en su caída. Cada pastor que lo invitó por fama, cada influencer cristiano que lo usó como ejemplo sin fruto, cada voz que prefirió la conexión en redes antes que el arrepentimiento real. Todos tendrán su parte en esa historia. Neymar representa la generación de los que comenzaron bien, pero terminaron mal. De los que escucharon el llamado, pero lo silenciaron con éxito. De los que jugaron con la gracia y confundieron misericordia con permiso. Pero Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Gálatas
6:7. Mi clamor ahora es por los que aún pueden decidir, por los que están viendo esto como una simple historia, pero que en realidad es un espejo profético. Porque si Neymar, con todo lo que tenía, terminó así, ¿qué será de nosotros si no permanecemos vigilantes? La salvación no es una emoción, es una guerra. Por eso no puedo detenerme. No importa cuántos me cierren las puertas, no importa cuántos me acusen de extremista. He visto el otro lado. Y cuando ves el infierno, ya no te importa agradar a los hombres. Solo deseas que nadie más termine allí. Solo deseas que las almas despierten. Neymar fue un grito. Yo solo soy el eco. Cada vez que comparto esta experiencia, percibo diferentes reacciones. Algunos se quebrantan, otros se burlan. Muchos simplemente se quedan en silencio, como si no supieran qué hacer con lo que han escuchado. Pero yo no hablo para entretener, ni para convencer a todos. Hablo porque no hacerlo sería una desobediencia directa a lo que el Señor me encomendó. No puedo callar después de haber visto lo que vi. Un día, mientras predicaba en una pequeña iglesia en el interior, una joven se acercó a mí después del culto. Con lágrimas en los ojos, me dijo que ella había orado por Neymar desde que era niña, creyendo que él sería un instrumento poderoso en las manos de Dios. Al escuchar mi testimonio, cayó de rodillas y dijo: ahora sé que tengo que dejar de seguir ídolos y empezar a seguir a Cristo de verdad. Fue como una chispa en medio del desierto. Ese momento me recordó que aún hay esperanza. No para todos, porque algunos ya han endurecido demasiado sus corazones. Pero sí para muchos que todavía viven confundidos, engañados por una imagen de fe que no tiene raíz ni profundidad. El testimonio de Neymar no tiene que ser el final de todos. Puede convertirse en un punto de partida para miles que decidan no repetir su historia. A veces pienso en cómo sería si él apareciera públicamente quebrantado, arrepentido de verdad, renunciando a todo lo que lo aleja de Dios. Imagino el impacto que eso tendría. Pero hasta ahora, eso no ha pasado. Y en mi visión, vi claramente que ya no pasaría. Por eso, no oro por su carrera ni por su imagen. Oro por las vidas que todavía pueden ser rescatadas del mismo engaño. Vi también que muchos en la iglesia moderna ya no quieren escuchar mensajes de juicio. Les incomoda hablar de infierno, de condenación, de separación eterna. Pero, ¿cómo evitaremos lo que no reconocemos como real? ¿Cómo despertaremos si insistimos en dormir en medio del fuego? Neymar fue una alarma, pero demasiados prefirieron seguir soñando. Una madrugada, mientras oraba solo en mi habitación, sentí una presencia muy fuerte. No era una visión, sino una carga espiritual. Era como si miles de almas estuvieran gritando desde el borde del abismo, y entre ellas la figura de Neymar destacaba, no por orgullo, sino por el peso de su influencia. Era como una cadena que unía su caída con la de otros. El enemigo sabía lo que hacía al posicionarlo tan alto. Dios no juega con las almas. Cada llamado que hace es sagrado. Cada talento que entrega tiene un propósito eterno. Neymar recibió un llamado, pero eligió otro camino. Y eso no se borra con buenas intenciones ni con declaraciones superficiales de fe. Lo eterno no se negocia con palabras vacías,
Se afirma con entrega total. Me duele pensar en cuántos lo siguen más que a Cristo. Cuántos jóvenes saben más de su vida que de las Escrituras. Cuántos cristianos lo defienden más que a la verdad. Es una señal de los últimos tiempos. El pueblo ha cambiado al Creador por las criaturas. Y ese intercambio siempre trae juicio. En otra visión breve, vi a Neymar intentando correr hacia una puerta que se cerraba lentamente, pero sus pies estaban atrapados en cadenas de oro. Mientras más se esforzaba por avanzar, más lo frenaban, y comprendí que no era que no quisiera cambiar, era que ya no podía. El precio de su estilo de vida lo había atado. Las decisiones ignoradas se habían vuelto barro endurecido. Vi también cómo algunos líderes espirituales veían su caída, pero en lugar de advertirlo, lo utilizaban como excusa para hablar de gracia mal entendida. Dios es amor, no juicio, repetían. Y sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Hebreos 12:29. El amor que no corrige es permisividad, no redención. En mis momentos de soledad, sigo orando. No por consuelo personal, sino por claridad. Porque a veces el peso de lo que vi me ahoga. Me despierto de noche con imágenes de fuego, de gritos, de miradas vacías. El infierno no es una metáfora. Es una realidad que ruge debajo del mundo que aplaude. Y cada vez que veo un cristiano justificar a Neymar, recuerdo esas llamas. Recuerdo el silencio del cielo ante su rostro condenado. No porque Dios no lo amara, sino porque Él rechazó el amor una y otra vez. El infierno no se llena de gente que nunca conoció a Dios, sino de quienes lo conocieron y no lo valoraron. En mi espíritu, el clamor sigue siendo el mismo. Que nadie más repita su destino. Que los jóvenes despierten, que los padres adviertan, que los pastores hablen con valentía. Neymar fue un gigante para el mundo, pero un niño extraviado para el cielo. Y lo más triste es que, cuando quiso volver, ya era tarde. Una vez soñé que Neymar estaba sentado en una banca, solo, sin cámaras, sin fans, solo. En ese sueño, levantó los ojos al cielo y dijo, ¿por qué me dejaste? Y una voz suave respondió, yo estuve contigo. Tú fuiste quien se alejó. Esa frase me rompió, porque resume toda su tragedia. No fue traicionado por Dios, fue engañado por su propio corazón. Cada testimonio tiene un propósito. El mío no es exaltar el morbo ni atacar personas. Es una alarma, una advertencia, un clamor desde las entrañas. Vi el infierno, vi el precio del descuido espiritual y lo vi en alguien que millones admiran. Esa contradicción me persigue, pero también me impulsa. Por eso escribo, hablo, predico y lloro. No por fama, no por reconocimiento, sino porque si al menos una alma despierta, valdrá la pena. Si un joven decide dejar el ídolo y volver a Cristo, todo este dolor tendrá sentido. Neymar no quiso hacerlo, pero tú sí puedes. Y si algún día esta historia llega a él, aunque ya no tenga redención según la visión que vi, espero que le sirva para saber cuánto daño puede causar una vida sin entrega. Porque no hay tragedia mayor que vivir para uno mismo creyendo que se vive para Dios. Y no hay mentira más cruel que la que se disfraza de éxito. Así sigo, caminando entre lágrimas y fuego, con el nombre de Neymar ardiendo en mi memoria, no como ídolo, sino como advertencia, porque vi su rostro entre las sombras
y desde entonces nunca volví a ser el mismo.